señores, saludos. Estamos en directo desde la Plaza Mayor de Salamanca, desde el corazón de la ciudad que este Viernes Santo se viste de luto, se viste de melodías, se viste del testimonio, de acompañamiento de la muerte de Jesús. Estamos viviendo precisamente eso, la procesión del entierro que sigue al descendimiento que efectuaba la cofradía más antigua de la ciudad, la de la Veracruz, a partir de las 4:15 de la tarde. Bueno, acto seguido se iniciaba una procesión por el centro de la ciudad, la procesión más larga, con 7 pasos, y bueno, pues estamos viviendo uno de los resultados de la disgregación de lo que fue durante muchos años procesión general del Santo Entierro, que ya no existe en la ciudad. Vamos a vivir estos primeros instantes con la Cofradía de la Veracruz, con la compañía de 3 expertos conocedores del mundo semana santero y del mundo artístico. Saludamos en primer lugar a Ángel Ferreira. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a los espectadores. También nos acompaña, como siempre, un auténtico placer, Raúl Alejo, compañero de Estampas de Pasión, para vivir intensamente también la perspectiva cofrade. Raúl. Hola Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y mientras estamos viendo esa perspectiva magnífica de ese famoso paso de los azotes de Alejandro Carnicero, pues un experto, entre otras cosas, en Alejandro Carnicero. Rafael López, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, 7 pasos componen esta procesión de la Veracruz, la cofradía, ya lo decimos, más antigua de la ciudad, con más de 500 años de existencia. Y si bien es verdad que en algunos casos, como este que estamos viendo, la caña, que es una, además de los conjuntos procesionales más emblemáticos, hay alguna duda sobre la inscripción que tendremos ocasión de ir comentando. En ese primero que veíamos, en el de los azotes, Rafa, estamos hablando de un monumento barroco, el de la Plaza Mayor, que cuenta con medallones de Alejandro Carnicero, como nos decías muy bien, en la zona del pabellón de los conquistadores y los descubridores, que estamos viendo justo ahí, de fondo de la imagen, y que, bueno, pues ahí tiene ese conjunto de la flagelación del Salvador, o conocido popularmente como los azotes, que sin duda también es de esa mano de Alejandro Carnicero. Pues sí, debemos situarnos más o menos en el año 1727, que es cuando la cofradía pues encarga a Alejandro Carnicero la realización del paso de los azotes, y tenemos documentación además que nos acredita la autoría de este paso, ya que tú comentabas que el paso que estamos viendo ahora mismo, el de la caña, pues existe más dificultad con esa adscripción. Pero además, sobre el paso de los azotes se conserva en la Biblioteca Nacional un dibujo realizado por el propio Alejandro Carnicero para la disposición de las diferentes figuras, cómo debían estar colocadas en el paso. Entonces, pues eso nos ayuda también a documentar la obra y a fijarla con el artista. Las otras obras de las que hablabas, en este conjunto maravilloso barroco que tenemos en la Plaza Mayor, pues Alejandro Carnicero realizó los medallones de los reyes de España y de los conquistadores y descubridores, poco antes de marchar a Madrid para trabajar en el Palacio Real. O sea que tuvo un trabajo ahí ingente. Pues estamos hablando de una fecha más o menos cercana al año 1740, 1745, es decir, habían pasado una serie de años desde que él realizó esas obras para la cofradía de la Veracruz. Y insisto en decir esas obras porque no solamente hablamos del paso de la caña, es decir, en la documentación de la Veracruz se especifica claramente que se le habían encargado otras esculturas al mismo artista. No sabemos exactamente cuáles son, pero se le habían encargado otras obras que también pudieran tener que ver con el desfile procesional. Estábamos hablando de ese paso que abre el desfile, el primero que está ahora mismo en la Plaza Mayor, que está acogiendo esa pausa. Es inevitable una procesión tan larga. Hemos visto también imágenes de la caña, que ahora veremos precisamente esa inscripción de Villabrilla y Ron, o otras posibilidades que plantean los últimos estudios. Este es el Nazareno Chico. Bueno, en definitiva, Ángel, estamos hablando de una procesión emblemática en el Viernes Santo, la procesión más larga y en cierto modo la más antigua, porque deviene de la procesión del entierro que organizaba la Veracruz, que lógicamente pues tiene historia, tiene patrimonio, tiene arte y tiene sentimiento. Sí, hay que resaltar, para que nuestros espectadores lo tengan claro, que la Hermandad de la Veracruz es la hermandad matriz de la Semana Santa de Salamanca, de la que, por ejemplo, se
se disgrega lo que fue después la Congregación de Jesús Nazareno, que saldrá más tarde. Es decir, estamos hablando ante la hermandad más emblemática de Salamanca y, como tú muy bien has dicho, con un patrimonio propio, porque la iglesia de la Veracruz es una iglesia, la iglesia o capilla, como se dice habitualmente, es una iglesia propiedad de la hermandad. Es decir, que esto en Salamanca es la única cofradía o hermandad penitencial que dispone de un patrimonio similar. De paso, animo a nuestros oyentes y espectadores que se acerquen algún día a la iglesia de la Veracruz para contemplar la maravillosa Inmaculada de Gregorio Fernández, que preside el altar mayor. Es importante que la cofradía haya superado los momentos de crisis que atravesó durante los años 70 y 80, donde realmente tuvo que recibir la ayuda de otras hermandades de Semana Santa para poder salir a la calle. La cofradía ha cogido impulso, tiene ganas, está ahí, tiene un afán de autonomía importante. Yo creo que esto es de elogiar, pero claro, no nos olvidemos que la Semana Santa de Salamanca es una Semana Santa que, con honrosas excepciones, no tiene una suficiente participación de cofrades en los desfiles procesionales, aunque puedan ser miembros de la hermandad, y esto dificulta, por ejemplo, la carga de los pasos, el que la procesión en ciertos momentos se pueda retardar, como ha ocurrido otros años. Ya veremos cómo sale este año, porque la llamada procesión general del Santo Entierro, que integraba las 4 procesiones que vamos a ver por separado hoy, era una procesión que tenía, digamos, una unidad de la que se carece ahora. No daba buenos resultados, había mucho descontento en las hermandades hacia la misma. Yo creo que era una procesión muy pesada. Esto es un cambio que ya se introdujo el año pasado y que vamos a ver si se perfecciona y mejora. Desde luego, el hecho de estar simultáneamente en distintas calles de Salamanca las 4 cofradías, le da una animación semana santera que se percibe en la calle y que creo que es importante. Si hay algunos temas favoritos de debate en el mundo cofrade salmantino, Raúl, el Viernes Santo es la estrella, es indudable. Lo apuntaba Ángel, llevamos varios años dándole vueltas a esta procesión, llevábamos años también dándole vueltas a la existencia de una procesión general que en su día organizó la Junta de Hermandades y Cofradías. La Veracruz poco a poco ha ido recuperando sus propias procesiones y ahora se ha quedado con esas 4 procesiones que vamos a ir viendo además a lo largo de esta tarde-noche en directo. Es otra manera, a veces hay que cambiar de mentalidades, cambiar de costumbres y eso choca, pero estás de momento así establecido y yo creo que ya no se va a mover mucho, quizá algún horario y poco más. Claro, yo creo que la extinta procesión general del Santo Entierro, como la conocíamos hasta hace 3-4 años, que es cuando se disgregó, tanto en el seno de las 2 congregaciones que salen a la calle y de las 2 cofradías, tanto Guardo como Veracruz, yo creo que las 4 tenían intención de lo que están haciendo ahora, de formar su propia procesión aparte, y también eso hay que entenderlo y valorarlo. Yo creo que no es lo mismo formar tu propia procesión que la extinta procesión del Santo Entierro, que aquello se perdía. Por ejemplo, estamos aquí viendo la Veracruz, que es la primera que ha salido a la calle después de, como tú decías, de realizarse el acto del descendimiento. Acto seguido se organiza esta procesión, la procesión del entierro, que es como se llama. Y además en esta procesión se ve verdaderamente cómo la Veracruz está como imbuida, ¿no?, en la historia un poco de la ciudad. Estábamos viendo aquí ahora precisamente el paso de los azotes, por todos conocidos como aquello de culo colorado, ¿no? El sayón con los calzones rojos, que desde pequeño siempre nos lo han dicho, ¿no?, nuestros padres y demás, de culo colorado. Y detrás tenemos al grupo escultórico de la Caña, que es Boca Ratonera también, ¿no? Entonces, por eso digo que esos motes que se le ponían a esos sayones feos, precisamente para eso, para decirnos que eran los malos, ¿no? Por eso digo que la Veracruz se le nota la historia y se le nota la tradición en el mundo de la Semana Santa y en el mundo de la ciudad, claro. Qué mejor rasgo para saber que una imagen ha calado en el pueblo que eso, que vaya generando
vaya generando motes. Ahí estamos viendo al personaje precisamente de este, con las calzas rojas, cómo tira del pelo con que saña al Salvador, la flagelación del Salvador, del que nos decía se conserva un dibujo en la propia Biblioteca Nacional, que atestigua pues tanto el diseño como la autoría, sin duda ninguna. Sí, y como muy bien decía Raúl, nada mejor que esos botes para comprobar que las esculturas están en el pensamiento de la gente, en el pensamiento del pueblo salmantino. Ahí estamos viendo una imagen por detrás de la caña, el otro paso que en un principio se atribuía también a Alejandro Carnicero. Lo que pasa es que sobre este paso no existe documentación o está perdida. De hecho, en los libros de fábrica, en la época en la que se debe realizar el paso, están ilegibles. Por la humedad no se podía, ni siquiera se deshacían en las manos. Entonces, pues nada, no sabemos exactamente. El año pasado se publicó un artículo por el profesor Jesús Urrea que atribuía este paso a Villabrilla y Ron, un artista del cual conservamos una imagen en el Museo de Escultura de Valladolid, una cabeza de San Pablo con una calidad excepcional, pues un artista que es la única obra documentada que tenemos, que conservamos de él. Él fue un artista con bastante influencia y, por ejemplo, fue maestro de Luis Salvador Carmona, que nos da una idea pues de la talla que tenía. Pero luego pues hay cosas que nos hacen dudar, a mí personalmente me hacen dudar de la autoría de eso. Por ejemplo, los pliegues que tiene el Cristo en la capa roja que lleva puesta, son excesivamente cortantes y se parecen mucho más a los que hacía Alejandro Carnicero que a los que podemos conocer del otro artista. Y me refiero, por ejemplo, a imágenes que se conservan también en la Veracruz o que se conservaban en la iglesia de Tarazona de Guareña, un San Miguel, una figura de San Miguel en concreto que tiene unos pliegues muy parecidos en la capa a los que tiene la caña. Pero bueno, quizás debemos situarnos en un momento posterior al de los azotes. Si antes decíamos que los azotes era del año 1727, pues la caña podemos situarla en torno al año 1740. Estamos viendo también ese esfuerzo de ir recuperando, mientras ya estamos viendo también un plano último de la caída, también conocido popularmente como la Verónica. Casi todos los pasos aquí son de tan larga trayectoria e historia que tienen su propio apelativo popular al margen de su denominación oficial, y el esfuerzo de la Veracruz por ir poco a poco recomponiéndose, por ir poco a poco saliendo de esa larga crisis que pues la ha afectado en varios momentos, más que quizá otras cofradías, pues ha llevado también a ir pudiendo sacar de nuevo nuevos enseres, antiguos enseres. Por ejemplo, no sé si han apreciado, Ángel, las banderas con los continentes, que es una recuperación, Raúl, también creo que muy reciente, ¿verdad? Dos o tres años, ¿no? 2 o 3 años, sí, desde que se formó la procesión del entierro, sí. Bueno, me parece que es digno de mérito lo que está haciendo la cofradía, y creo que esta procesión nos debe recordar algo muy importante, lo que estamos celebrando, es decir, la muerte de Cristo en la cruz, que no fue una broma, que fue una muerte llena de dolor, dramática, de un Jesús abandonado de todos, incluso de los suyos, y que en esta procesión tiene una manifestación en los distintos momentos de la pasión del Señor, y una manifestación dramática que impacta al espectador, ¿no? Creo que en ese sentido nos sumerge en el sentido profundo de lo que estamos celebrando el Viernes Santo, puesto que esto es la finalidad de una procesión. Las procesiones como un evangelio visibilizado en lugar de escrito en papel, escrito en madera, en una época en la que los espectadores eran iletrados, les transmitían el sentido de lo que aparecía escrito en el evangelio. Entonces, recordar en estos momentos la pasión del Señor en sus distintos instantes, los azotes, el Ecce-Homo, Jesús con la cruz a cuestas, el encuentro con la Verónica, Jesús crucificado, Jesús muerto, la dolorosa, es recorrer toda la pasión de Jesús de Nazaret, una pasión que tiene, yo creo, más actualidad que nunca en un mundo como el nuestro, dramático, dividido, violento, donde nos encontramos con sinsentidos como el atentado terrorista de Bruselas y hace unos meses de París. Realmente la pasión de Cristo es un poco la pasión del mundo, la pasión del hombre,
que no acaba de encontrar el sentido a su propia existencia, y Jesús, con su actitud ante la muerte, porque es una muerte salvadora, es decir, que esta es una procesión aparentemente de los dolores, pero son dolores con sentido, en que tienen una finalidad redentora, liberadora, salvadora, y que va a tener después el domingo, bueno, la culminación de la resurrección. Creo que por lo tanto la procesión sigue teniendo una enorme vigencia. Bueno, la Veracruz está en la calle. También por ir comentando algunas peculiaridades, según vemos esta imagen auténticamente sensacional de Nuestra Señora de los Dolores de Felipe del Corral. El paso de la caída, decíamos, Rafa, que es uno de los más desconocidos. Se sabe, eso sí, que González Macías lo reformó prácticamente por completo a mediados del siglo XX, porque se encontraba muy deteriorado, pero bueno, poco más se sabe. Lo que sí es llamativo es la imagen anterior a esta, el nazareno Jesús con la cruz a cuestas, ¿no? Que, como decía yo, todos tienen sus apelativos. En la ciudad es el nazareno chico. También retomando por aquello de que hoy vamos a vivir el 300 aniversario de la salida del otro nazareno, del nazareno de San Julián, que es de mayores dimensiones, y bueno, pues de ahí que la ciudad con cariño también lo llame el nazareno chico a este. Pues vamos a lanzar una teoría desde aquí. Y es que, como antes decíamos que Alejandro Carnicero realizó otras esculturas para la Veracruz y no sabemos exactamente cuáles son, pues ¿por qué no puede ser el nazareno chico? Y vamos a apoyarlo con algo más. Y es que Alejandro Carnicero se formó con José de Larra, Churriguera, que es el autor del otro nazareno que sale de la iglesia de San Julián y que vamos a tener oportunidad de ver más adelante. La ejecución es, o sea, la disposición de la figura es exactamente igual, y todo es muy parecido entre estas dos figuras. Entonces, bueno, pues como no tenemos la documentación, desconocemos el autor y la fecha de la hora del nazareno chico. Pero bueno, como sabemos que Carnicero hizo otras obras también para la Veracruz, ¿por qué no puede ser esta? Y hace una obra exactamente igual que la de su maestro, con algo menos de calidad, porque Alejandro Carnicero tenía menos calidad que José de Larra al realizar alguna de sus esculturas, pero podría ser perfectamente. Y para apoyar eso también, algo que cualquiera que tenga ojos puede decir, ¿no? Que la imagen de la caña y la de Jesús con la cruz a cuestas tienen un rostro bastante parecido, así que si Alejandro Carnicero puede ser el autor de la caña, pues también puede serlo efectivamente de la otra. Bueno, estamos viendo también una peculiaridad, Raúl. Veíamos el lunes santo esa procesión silenciosa con la que la Veracruz también recuperaba, durante muchos años la única procesión, de hecho, que podía organizar como ella misma, como la cofradía, con el Cristo de los Doctrinos y con Nuestra Señora de la Amargura, que curiosamente por separado el lunes y en conjunto este viernes, pues ahí la estamos viendo en el Paso del Calvario, que también sigue procesionando a ruedas, desgraciadamente por falta de hermanos y también por el peso que conlleva, pero también ha ido mejorando bastante en su configuración. La Magdalena ha ido cambiando de sitio y hoy vemos también esa ropa hebrea mucho más adecuada. Yo creo que sí, eso es. Empezando por ejemplo por las andas. Estas andas son las mismas que el Cristo de los Doctrinos sacó el pasado lunes santo, lógicamente a ruedas, claro, como estamos viendo. Y lo que tú decías, la Magdalena hace años, ahora no recuerdo, pero bueno, ahora como 6 o 7 años, salía adelante, un poco enfrente, ¿no?, del Cristo de los Doctrinos, y se decidió justamente cambiar a la parte de atrás para que justamente ese calvario, ¿no?, entre el Cristo de los Doctrinos, la Virgen de la Amargura y San Juan, bueno, pues se viera un poco mejor, ¿no?, y que María Magdalena estuviera atrás. Hemos visto cómo ha ido mejorando todos estos años desde los ropajes. Hoy, por ejemplo, tanto como María Magdalena como San Juan estrenan, no sé si esa es la palabra, pero bueno, yo creo que son ropajes nuevos los que saca a la calle, y se va mejorando un paso que lógicamente en Salamanca estamos acostumbrados a que los pasos vayan más bien a hombros. Claro, siempre los pasos a ruedas parece como que nos gustan un poco menos, pero bueno, hay que valorar también la Cofradía de la Veracruz, que intenta con los pocos medios que tiene, lógicamente, poner en la calle sus pasos de la mejor manera posible, más digna, claro. Recordamos, de hecho, Ángel, no hace tanto tiempo más de un paso iba a ruedas en esta procesión. La mayoría. No obstante, voy a introducir una nota crítica, y a lo mejor Rafa me corrige como experto en historia del arte, y es que esa imagen del Cristo de los Doctrinos
tiene tal calidad artística que yo desde luego la sacaría solo y no metería en el paso esas otras imágenes que yo creo que artísticamente desentonan bastante. Bueno, yo creo que es diferente, ¿no? Es decir, el lunes ellos salen con la imagen en solitario en una procesión preciosa y cargada del espíritu de austeridad que tenemos aquí en la zona norte de España, vamos a decir así. Mientras que ahora pues yo creo que intentan componer pues un relato de la pasión y quizás por eso pues lo acompañan con las otras figuras. Yo creo que quizás como son momentos diferentes se justifica. Eso es, lo hacen de esta manera. Y también es cierto que bueno, el paso del Calvario siempre ha existido, aunque bueno, siempre hay debates que pueden estar abiertos. Y por cierto, Raúl, seguramente tú que vives el día a día de las cofradías y las distintas novedades que van introduciendo, ahí tenemos una futura quizá muy interesante en este paso del Calvario, donde hay una de las recuperaciones que se está planteando. De hecho ya el Ayuntamiento ha hablado de ella, la autorización del patrimonio, las Tres Marías, que esto sí que yo personalmente lo desconocía hasta que este año ha salido este asunto a la luz, que parece ser son tres tallas que acompañaban originalmente a este paso del Calvario, del sepulcro, perdón. Eso es, sí, al sepulcro, pero sería para la procesión del Domingo de Resurrección. Sería con el sepulcro abierto y las Tres Marías que en su tiempo era cuando salían en ese Domingo de Resurrección. Está bien recuperar el patrimonio, el grandísimo patrimonio que tiene la cofradía de la Veracruz, y a ver si en el año 2017, el próximo año, lo podemos ver en la calle. Sí que quería decir, Paco, antes, que hay que valorar las bandas que saca la cofradía de la Veracruz, que una es de Salamanca, pero las otras dos son de Portugal, y además con un nivel muy bueno. La verdad, yo las he estado escuchando y ya lleva también varios años procesionando con la cofradía de la Veracruz, y eso está bien. Siempre es un día muy complicado en cuanto a bandas, un Viernes Santo, encontrar bandas para poder salir en procesión, y la verdad es que tienen un nivel muy, muy bueno. El Cristo Jesús Nuestro Bien, que así se llama, que ha protagonizado ese acto físico del descendimiento, no es el único desenclavo que hay en España, por supuesto, ni en Castilla y León, el de la Veracruz, pero sí uno de los más antiguos documentado como tal. El año pasado cumplía 400 años, 4 siglos, y ese Cristo, al ser descendido de la cruz, pues se deposita en esta urna funeraria, que es una obra magnífica de orfebrería, como están ustedes apreciando, y sale en procesión. Es si hablabas, Ángel, antes muy bien de la escenificación del drama de la muerte, como preludio, claro, a la resurrección, pues también ese gesto del propio descendimiento habla por sí solo. Es una de las imágenes que nos imaginamos hace 400 años, quizá todavía incluso más que ahora, pues impactaba a los sí, fieles. Es decir, es Cristo en el sepulcro. Cristo ha sido descendido de la cruz, y las pocas personas que le acompañaron en el momento de su muerte lo llevan a un sepulcro vacío que nunca había sido utilizado, separado por decirlo así, del cementerio del lugar, porque Cristo muere, hay que recordarlo, como un maldito, y una persona que moría crucificada contaminaba a los muertos que estuvieran próximos a él. Es algo tremendo y dramático decirlo, pero el entierro en ese sepulcro no fue una casualidad, tuvo una motivación en el ámbito dramático de la muerte de Cristo. Muere como un maldito, como un rechazado. Hay que recordar que la crucifixión era la pena que se imponía, digamos, a los delincuentes más bajos. El derecho romano excluía, por ejemplo, la crucifixión para los ciudadanos romanos. Era una pena para delincuentes de baja estofa. Cristo murió de esa manera, hay que recordarlo, porque a veces tendemos a espiritualizar la pasión del Señor, y la pasión del Señor fue muy material, muy concreta, muy dolorosa, muy sufriente. Hay una película de hace unos años que reflejaba bastante bien el drama desde ese punto de vista, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Bueno, pues aquí tenemos la manifestación de ese Cristo que muere por todos nosotros. Es una muerte, vuelvo a repetir, con sentido, no es una muerte
casual, sino que es una muerte afrontada por Jesús como consecuencia de su predicación, de los valores que él quiere implantar en el mundo en el que vive, lo que se conoce normalmente como el reino. Bueno, el fracaso del reino conlleva la muerte de Jesús de Nazaret. Y estábamos viendo en esa imagen, Rafa, como los hombros, los brazos son articulados precisamente para permitir el acto del descendimiento físico de la cruz. Es curioso, eso sí, que las imágenes que estamos viendo, que veíamos a las 4:30 de la tarde y que ahora Jesús Nuestro Bien está en su urna funeraria, son las originales, ¿no? Eso también llama la atención, porque bueno, es verdad que son imágenes contra ciego, es un cierto maltrato al que se somete, en el buen sentido de la palabra, con respeto y cariño, como lo hace toda la Cofradía de la Veracruz, pero bueno, también habla de eso, del esfuerzo por preservarlo todo que ha conseguido desarrollar esta cofradía. Sí, esta imagen, además, la imagen que se utilizaba para el descendimiento, se encargó específicamente para eso en el año 1615 a un escultor, de transición, principios del barroco en Salamanca, que se llama Pedro Hernández. Y claro, como la figura estaba pensada para el acto del descendimiento, tenía que tener los brazos articulables, tenía que moverlo para poder desclavarlo, ¿no? Y bajarlo de la cruz para meterlo en la urna y participar en la procesión, como estamos viendo ahora mismo. No es una cosa exclusiva de aquí, porque por ejemplo en Andalucía también existen este tipo de figuras con los brazos articulables, y varias figuras de las más conocidas que existen allí, como por ejemplo Jesús de la Pasión o Jesús del Gran Poder, son figuras que sus brazos se pueden mover bien para cargar con una cruz, que es como normalmente salen en procesión, o para presentarse como un ecce homo con las manos atadas junto delante del vientre. O sea que también tienen los brazos articulables esas figuras. Pero bueno, esta en concreto, pues a Pedro Hernández se le encargó así para esta función. Se le encargó a Pedro Hernández la escultura de Jesucristo, y a Antonio de Paz se le encargaron los ladrones que estaban a su lado. Dos escultores que van a ser muy importantes en los inicios del barroco en Salamanca, y que tendrán presencia en diferentes obras, en retablos, en algunas iglesias, tanto de la capital como de la provincia. Yo quiero recordar que Pedro Hernández tiene obras en la iglesia de Villares de la Reina, por poner un ejemplo de que esté fuera de la capital, aunque estamos aquí en el Alfoz de Salamanca. Pedro Hernández, Antonio de Paz, algunos de los retablos efectivamente pues más emblemáticos del inicio del barroco en Salamanca proceden de su mano. Estamos ante el paso de la Cofradía de la Veracruz por delante de la fachada consistorial, con los problemas comentábamos antes de la retransmisión que tiene a veces entrar en la Plaza Mayor. La imagen es preciosa, es un decorado pues fenomenal. Ahí vemos cómo avanza ese paso de la caída, pero la verdad es que, claro, hay una disgregación. Viendo otras procesiones que hemos vivido en otros puntos, incluso esta misma, claro, a lo largo de otras partes del trayecto, se concentra, digamos, más la atención y el foco, que es verdad que en la Plaza Mayor pues se dispersa un poco. Hay una disgregación formal desde mi punto de vista. La procesión yo creo que no está conseguida, tienen que seguir estudiando la manera de potenciarla, y yo desde luego lo que sí lamento muchísimo es que creo que lo que supone la muerte de Cristo, el Cristo muerto dentro de la urna, que es el momento culminante del Viernes Santo, yo creo que no está suficientemente acompañado. Yo creo que ahí tenía que estar todas las cofradías de Salamanca acompañando al Cristo detrás. Aparecen 3 o 4 cofradías por lo que a primera vista he observado, pero no están todas las cofradías. No lo entiendo. Es decir, aquí realmente, aunque esta sea la Cofradía de la Veracruz, realmente este momento representa a toda la Semana Santa de Salamanca, y todos deberían estar ahí acompañando a la urna de Cristo muerto. Bueno, en todo caso, también lo subrayamos, ¿verdad, Raúl? Esfuerzo encomiable de la Cofradía de la Veracruz por dignificar sus procesiones. Ya decíamos el lunes que nos entusiasmó esa salida del Cristo de los Doctrinos, tan marcada por el silencio, por el respeto, por la capacidad de silenciar a su paso a la ciudad, y esta del entierro pues mucho más complicada, lógicamente, por sacar a la calle 7 Pasos, con un número de cofrades
limitado, pero bueno, que también se hace con mucha dignidad, también bajo la dirección de Antonio Santos, el presidente de la cofradía, que así se denomina, y que le mandamos también un saludo. Hombre, hay que recordar que, bueno, pues una cofradía, como decíamos antes, la más antigua de Salamanca, 510 años ya, fundada en el año 1506, y bueno, pues si lo estamos viendo con cofradías que tienen pocos años y que a lo mejor varían su hora de salida, su día para salir en procesión, bueno, pues también en estas cofradías antañonas, por decirlo así, y muy antiguas, también está bien que le demos su margen de pensar las cosas, de recapacitar, de ver, de intentar mejorar con el paso de los años. Bueno, yo creo que esta procesión lleva 4 años, 3-4 años saliendo a la calle como tal, en estas 4 cofradías, una vez que la procesión del Santo Entierro quedó extinguida. Bueno, pues yo creo que es darle tiempo, y yo creo que, repito, como he dicho antes, hay que valorar también la cofradía de la Veracruz, que quiere recuperar un poco lo que fue en sus tiempos, el tema, por ejemplo, de las banderas que hemos dicho antes, de los 5 continentes, etcétera, los 3 niños que salen al principio de la procesión tocando trompetas y demás y tal. Pues yo creo que eso es cuestión de ir con el paso de los años, y seguro que de aquí a unos años, pues y la cofradía de la Veracruz y las otras 3 seguro que irán mejorando tanto en la puesta en escena como en la forma de expresar la procesión en la calle, seguro. Se está todavía asentando el Viernes Santo, no solo la Veracruz, sino el resto de procesiones. Siempre hablamos de otro Viernes Santo de transición. Bueno, en todo caso, siempre hay que aplaudir el esfuerzo encomiable de todas las personas, de quienes lo organizan y de quienes participan, porque bueno, pues ahí estamos viendo ese trabajo también esforzado, en este caso de las personas, de los hermanos que llevan el peso. Lo decía Ángel, quizá iconográficamente el momento más relevante, ¿no?, de este Viernes Santo, el día que conmemoramos la muerte de Jesús, pues ese sepulcro que fue donado a la cofradía Rafa en el año 1678, siglo XVII, ya después de la realización de Cristo Nuestro Bien por parte de Pedro Hernández, como decías, y que bueno, no se sabe muy bien los detalles de quién lo hizo, pero se sabe también que de su tipo es una de las urnas más destacadas, ¿no? Nos gustaba mucho este tipo de obras, pues hay varias de esa época en Peñaranda, en Valladolid, importantes, pero esta también es una obra de orfebrería muy lograda. Sí, es un gran trabajo el que se hace con la urna, que después procesionará vacía durante el domingo de Resurrección, y que bueno, pues ahí podemos verlo, ¿no?, perfectamente, las columnas, la decoración que tiene, los pequeños detalles, cómo están muy cuidados, un poco en un momento en el cual la teatralidad es importante, ¿no?, porque estamos en los inicios del barroco, y todo eso también pues tiene bastante que ver. Ahí podemos ver perfectamente las columnas dóricas que tiene, que están pues un detalle perfecto, ¿no?, o los encajes de plata que también tiene la urna, y que bueno, pues sirven para realzar un poco el desfile procesional, el lugar donde tienen que colocar la escultura de Jesús. Paco, no se me querría escapar, porque ha salido casi fugazmente la Dolorosa de Felipe del Corral, que iba delante del sepulcro, uno de los pasos icónicos de la Semana Santa de Salamanca, y una de las imágenes que despiertan mayor devoción en la capilla de la Veracruz, a la que acuden muchos salmantinos a rezar delante de ella. Aparte de la extraordinaria belleza, el dramatismo que refleja y lo que nos transmite, vemos precisamente sí, recortada ahí al fondo en el arco de Poeta Iglesias. Pues el aspecto devocional que tiene esta imagen yo creo que merece ser remarcado, y el sentido que demuestra, ¿no? En mi opinión es una de las 3 o 4 mejores esculturas que tenemos en la Semana Santa de Salamanca, la Dolorosa de Felipe del Corral, que él, bueno, pues es un escultor del siglo XVIII, pero se inspira en
Juan de Juni, que es un escultor de finales del Renacimiento. Y por ejemplo, porque hay un detalle que sí me gustaría destacar y que podemos ver también, aunque está un poco escondido, pero en Salamanca tenemos un sepulcro con una escultura realizada por Juan de Juni en una posición exactamente igual que la que tiene esta Virgen, que se encuentra en el claustro de la catedral vieja, y hay un sepulcro con un descendimiento donde la Virgen, realizada por Juan de Juni, pues también está desgarrada por el dolor, como podemos ver en la obra en la maravillosa obra que acaba de dejar la Plaza Mayor. Comentábamos precisamente, Raúl, la calidad de esa imagen, que ahora bueno, pues va a recortar un poco la altura de la cruz para poder salvar el arco rebajado del prior. Bueno, pues todo lo que desata, y también es un esfuerzo de la Veracruz, que también aplaudíamos el Viernes de Dolores, el Vía Matris, recuperar un poco esa devoción mariana de la ciudad, una procesión que se vino a perder y que bueno, pues se ha ido recuperando, y que ahora también se ha dignificado y bueno, se ha organizado de una manera pues muy encomiable, con ese acto en el convento de las Madres de Dios, con una procesión propia, con unas andas además más bajas que esta, menos ricas, pero más bajas, que permite una contemplación de esa calidad. Sí. Claro, por eso decíamos antes que la cofradía de la Veracruz lleva unos años intentando recuperar un poco lo que ya fue y es de elogiar en sus tiempos, exactamente. Es lo que tú decías, el Viernes de Dolores, esta imagen preciosa de la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, sale en unas simples parihuelas. Lo vimos en la procesión del Vía Matris para precisamente una mejor contemplación, ¿no? Estas andas son preciosas, como se dice, que se vino, que la trajeron en procesión desde Madrid, según se cuenta la tradición, lo que bueno, siempre hemos dicho, ¿no? Que se cuentan muchas cosas y luego veremos a ver si era en verdad o no era en verdad todo lo que se cuenta. Y estas andas son muy bonitas, muy antiguas, lógicamente, tal igual que la imagen, pero claro, son excesivamente altas, ¿no? Sí que dificulta un poco la visión para la procesión del Vía Matris. Sin embargo, para esta procesión la verdad es que le va como anillo al dedo. Sí que siendo lo altas que son, pero la verdad le da una prestancia y una elegancia que la verdad hace que luzca mucho más la talla en la calle. ¿Y cuántas Ave Marías y salves han sido rezadas por salmantinos a lo largo de estos siglos delante de esta imagen, ¿no? Es decir, que es una imagen que está en una capilla lateral, el Santísimo está expuesto en el retablo central, y a la izquierda, en una capilla, se encuentra la imagen, y siempre hay personas que están rezando allí. Es una imagen que transmite y a la que se le tiene una gran devoción. Pues esa es una de las imágenes también de esos trabajos que hay que hacer para sacar los pasos en procesión. Gusta a muchas personas esos detalles. Veíamos la noche del miércoles al Jueves Santo también en ese arco del ayuntamiento cómo había que bajar la cruz del Cristo de la Agonía Redentora para que pudiera pasar. Bueno, son detalles que hablan pues de ese diálogo entre la propia ciudad y su mobiliario urbano y sus edificios, y el paso de las imágenes y los conjuntos escultóricos, que no siempre es fácil, aunque se trata de armonizar el trayecto lo más posible. Yo lo que he echado de menos al cierre de la procesión es una banda de tambores que acompañarían perfectamente, exclusivamente tambores al Cristo muerto, y que le darían una sonoridad y un dramatismo al final de la procesión que no existe. Hay un silencio, pero es un silencio que está roto porque alrededor de la plaza la gente entra, sale. El hecho de no tener un acompañamiento musical adecuado cerrando la procesión creo que perjudica el desfile procesional. Ahí de lo que siempre hemos dicho del tema de la plaza que decíamos antes, ¿no? Pues la Plaza Mayor de Salamanca es maravillosa, pero para según qué procesiones es excesivamente grande. Yo creo que se come, por decirlo así, este espacio grandísimo pues a las procesiones, y más en estas procesiones más recogidas, y que son 7 pasos, pero bueno, son procesiones recogidas de no muchos hermanos, porque la Cofradía de la Veracruz no es que tenga muchos hermanos que pone en la calle. Ahí está la cosa de lo que siempre se dice, ¿no? De Plaza Mayor sí, Plaza Mayor no, y ya muchas cofradías en Salamanca ya la dejan a un lado y no entran allá. En cualquier caso, yo creo que a esta procesión hay que realzarla, hay que potenciarla mucho más. Lo merece la historia de la Veracruz, lo merece,
y no sé, yo echo mucho de menos que, por ejemplo, no haya una presidencia religiosa el Viernes Santo del obispo de Salamanca. Sinceramente, me parece más normal que el obispo esté presidiendo esta procesión que no la del Domingo de Ramos. Esta es la procesión central con la de Resurrección, y yo creo que un poco ha sido desasistida desde ese punto de vista. Bueno, ahí estaba, por cierto, ya que hablamos de la vertiente religiosa, don Pedro, profesor de quien les habla, del que guardo un cariño, un recuerdo muy muy cariñoso, y además bueno, pues que hace una labor también como capellán de esta cofradía de la Veracruz. Un salesiano de los pies a la cabeza, un Don Bosco que tenemos en Salamanca. Y con estas imágenes precisamente de la hermandad, del amor y de Jesús amigo de los niños, que ha querido estar presente en este acompañamiento a la Veracruz junto con otros representantes de alguna otra cofradía, como apuntaba Ángel, que vemos por ahí. Estamos viendo, estos son los hermanos de Jesús amigo de los niños. Pero ¿y todos los demás? ¿Y el resto de las cofradías? Tenían que estar ahí una representación, por favor. Es la procesión del entierro de Cristo, por favor. Bueno, en todo caso, pues yo desde luego es mi opinión, sí, y claro. les pongo críticamente porque no tengo nada que perder, ¿no? Una reflexión que ahí queda, Ángel, para quien quiera reflexionar también contigo y pensar sobre ello. Yo creo que hemos visto una procesión pues interesante, y que cumple, Rafa, su cometido de, bueno, pues de poner en la calle con esfuerzo, ya decimos, hay que ponderarlo, yo no me canso de decirlo, con mucho esfuerzo, para que ninguno de esos 7 pasos básicos del Viernes Santo se quede en la capilla, y eso también es digno de aplauso. Sí, yo creo que hay que señalarlo, y hay que insistir bastante, aunque veamos que o hayamos dicho que la Cofradía de la Veracruz no cuenta con muchos hermanos, o que a lo mejor no son suficientes, pero el esfuerzo que significa sacar esta procesión a la calle es muy grande, y el esfuerzo que realizaron desde hace unos años, porque recordamos todos seguramente como hace 10 años la mayoría de las esculturas iban a ruedas, y ahora ellos pues yo no sé, sacan unas ruedas, creo, no sé, una el solamente, y la caída, creo. Sí, el resto van todos en hombros, y bueno, eso requiere un número de hermanos importante Y tiene mucho mérito. y de gente comprometida. Sin es decir, duda. que eso es que no es lo mismo ir con una vela que ir cargando un paso de Semana Santa. Entonces, bueno, ¿no? Y que además la Cofradía de la Veracruz es que sale el lunes santo, la procesión del Cristo de los Doctrinos, organiza la procesión del entierro como es hoy, el domingo tiene la procesión del encuentro, el Vía Matris el Viernes de Dolores, es decir, es que tiene muchas procesiones, y lógicamente cualquier cosa que haga hay que valorarlo. Bien, pues esto ha sido precisamente el paso de la Cofradía de la Veracruz por la Plaza Mayor este Viernes Santo. Esperemos que, bueno, pues hayan sentido y reflexionado también al hilo de nuestras palabras. Agradecemos la presencia de los 3 acompañantes que hemos tenido. Ángel, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti. Rafa, muchas gracias. vale, a vosotros. Raúl, gracias. A ti, Paco. Continuamos enseguida con más cosas desde la Plaza Mayor en la programación especial. Gracias por su compañía.